Quiero que me acompañe al primer libro de Reyes, capítulo 18, versículos del 1 en adelante. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículos del 1 en adelante. Hay cosas que es bueno ignorar. Hay cosas que es bueno no saber. Hay cosas que es bueno si las conocemos, si las sabemos, si entendemos la teoría o el cómo funcionan. Para temas de fe es necesario ignorarlas dentro de nosotros. ¿Por qué? La fe va más allá del pensamiento de Dios. La palabra de Dios nos enseña que el pensamiento de Dios sobrepasa todo entendimiento y es necesario que le metamos intención a comprender lo que la palabra de Dios nos enseña en esta porción de la Escritura. Si usted tiene primer libro de Reyes, capítulo 18, versículos del 1 al 4, es lo que vamos a leer en este momento, lo cual lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así su palabra. Pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y lo escondió de 50 en 50 en cuevas y lo sustentó con pan y agua. En este punto yo quiero que nos vayamos un poquito al contexto de lo que está sucediendo acá. Elías era un profeta de Dios. ¿Quién era Elías? Un profeta de Dios. Y Elías, por ser un profeta de Dios, por ser un profeta de Jehová, se había metido en grande lío por la persecución de los reyes, de los mandatarios de la época. Y el caso de Acab no era la excepción. Acab había escogido por esposa a esta mujer que relata el versículo 4, que se llama Jezabel. Jezabel era la esposa que Acab había escogido para ella. El tema es que Jezabel venía de una familia donde a ellos les gustaba adorar a otros dioses, adorar a los Baales, dice la palabra. Y es ahí donde empieza el problema, porque Acab, por ser rey de ese lugar, se empezó a someter a las creencias que tenía su mujer Jezabel. Y por esas mismas creencias le llevó a empezar a matar y a matar a todos los profetas de Jehová. A tal punto que sobre la faz de la tierra, sobre el lugar en el cual estaban desarrollándose, solo quedaba Elías. Entonces Elías, como hombre natural, huyó de la presencia de Acab para donde Dios le fue anunciando con un solo propósito: que Jezabel no la agarrara contra él también y lo matara. Entonces, versus todo lo que estaba sucediendo en ese momento, era un profeta de Dios, y aquí nos expone la palabra más adelante, en donde dice en el versículo 5, acompáñenme en la lectura. Dijo pues Acab a Abdías: Ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. ¿Cuál era el problema? En ese momento en Israel estaba una sequía tremenda y sabemos que lógicamente era necesario que lloviera para que los animales, para que las bestias que ellos tenían se alimentaran de la hierba que fuese naciendo. Y habían problemas en todo Israel porque estaba esa sequía en el peor de los momentos. Habían logrado sobrellevar ciertas circunstancias, habrían logrado apretarse un poquito con el consumo de líquidos y demás, pero ya estaba desesperado. Entonces viene Acab y manda a Abdías, uno de sus siervos, un mayordomo, dice la palabra, a que buscara en todo el país donde hubiera un poquito de pasto que los animales pudieran comer. Para sorpresa de Abdías, cuando iba caminando por el país, dice allá por el versículo 7, que se topó con un varón y él lo reconoció y le dijo: ¿Eres acaso tú Elías? Y Elías le contestó y le dijo: Yo soy Elías. Y en ese momento empieza a temblar el cuerpo de Abdías, porque Elías era el hombre más buscado de todo el mundo en ese momento. No era nada el Chapo Guzmán, era el hombre más buscado. Era el hombre que todos querían en ese momento tener.
Era una joya para el que lo encontrara, porque se iba a congraciar con el rey, o mejor dicho, con la esposa del rey, porque iban a ir donde Jezabel y le decimos, ya vimos dónde está Elías para que lo mates, que es el último profeta de Dios que queda sobre la faz de la tierra. Pero Abdías tenía una diferencia. Abdías tenía temor de Dios. Abdías conocía de Dios. Abdías era cristiano, Abdías era creyente. Y entonces acá las cosas se empiezan a complicar, no para Elías, sino para Abdías. Porque el profeta en el versículo 8 dice lo siguiente: yo soy, está hablando Elías, ve, di a tu amo, Acab, aquí está Elías. Pero en ese momento, este personaje, Abdías, conocía la protección de Dios sobre Elías. Abdías era un personaje que, por ser temeroso de Dios, sabía que Elías era un hombre de Dios. Sabía que Elías era un hombre que contaba con el respaldo de Dios. Abdías sabía que Elías era un personaje que Dios nunca había desamparado. Entonces Abdías tenía temor de irle a decirle al rey Acab, mire, ahí está Elías, porque de hecho él mismo le dice, no, Elías, ¿cómo se te ocurre pedirme esto? Yo voy a ir donde el rey Acab y le voy a decir, me encontré allá en el campo a Elías, y yo sé que como Dios te protege, cuando yo vuelva acá, el ángel de Jehová ya te va a haber llevado a otra parte, y cuando vengamos acá, el rey no te va a ver, y entonces se va a enojar conmigo, porque va a pensar que lo engañé y me va a matar a mí. Esa era la preocupación de Abdías. Abdías sabía que Elías era un hombre ungido de Dios, que era un protegido de Dios, y le preocupaba volver al lugar y que Elías ya se hubiese ido. Pero aquí viene una promesa de Elías y le dice, vive Jehová, que aquí voy a estar y que voy a esperar a que Acab venga, porque hoy me presentaré delante de él y no te va a matar. Deja de tener temor. Pero más adelante en el versículo 17, vámonos hasta ahí, dice así: cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Acab tenía la idea que por ser Elías el único profeta de Dios que quedaba con vida, era el que había mandado toda esa sequía para Israel. Era el que había mandado toda esa maldición sobre Israel. Era el que había mandado todas las situaciones de dificultad que estaban apremiando a Israel en ese momento. Pero acá vienen palabras sabias que son aplicables para nuestra vida, de cuando Elías le contesta a Acab y le dice, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Siempre que nosotros tergiversamos el orden de nuestras prioridades, nos vamos a meter en líos. Siempre que permitimos que cosas que compiten con Dios se metan en el corazón, estamos pidiendo maldición a nuestras vidas. Siempre que usted ponga en lugar número uno otra cosa que no sea Dios, estamos pidiendo, estamos retando a Dios. Y ahí puede ponerle lo que usted quiera. La palabra de Dios dice que fuimos creados para amar a Dios por sobre todas las cosas. Y es necesario que le honremos de esa manera para que Dios respalde de la manera especial que nosotros anhelamos. Yo aquí, cuando puse este título, cosas que es bueno ignorar, es partiendo de un punto bien esencial de la fe, que la fe no se trata de entender, la fe se trata de creer. La fe no se trata de que nosotros podamos comprender muchas cosas, sino que la fe va más allá y trata en algún momento de que nosotros podamos tener la oportunidad de ser como un niño, de tener esa inocencia de un niño. Y ya vamos a ver por qué le digo esto. Cuando hablamos de fe, es necesario que no querramos entender el cómo Dios va a hacer algo en cada uno de nosotros, sino que empecemos a trabajar en que nuestra mente se ocupe de creer que ese Dios puede hacer lo que nosotros necesitamos. Si nosotros solamente pensamos en el cómo Dios va a hacer algo, esa pregunta nos frustra.
Esa pregunta elimina posibles opciones que Dios iba a ocupar para bendecirnos. En ese momento estamos retrasando nuestro milagro. Cuando nosotros nos empezamos a formular insistentemente la pregunta de cómo Dios va a hacer para solucionar nuestra vida, estamos perdiendo tiempo. ¿Por qué? Esa no es nuestra labor. Nuestra labor es creerle a Dios. ¿Cómo lo va a hacer? Ese es el trabajo de Dios. Si usted se pone en este momento a formularse esa pregunta, ¿cómo Dios va a sanar su cuerpo, por ejemplo? Se vienen en primer lugar a su mente todos los exámenes que se ha practicado. Se viene a su mente todas las palabras de los médicos, todos los diagnósticos que le han dicho, mire, esa enfermedad no tiene cura, mire, eso no se puede tratar aquí, sí hay un tratamiento, pero es demasiado caro y usted no lo va a poder pagar. En fin, todas esas cosas se vienen a su mente cuando empezamos a preguntarnos el cómo Dios va a hacer algo, pero es porque estamos queriendo ocupar un lugar que no nos corresponde a nosotros, les corresponde a Dios. El cómo es para Él. Nosotros tenemos que encargarnos únicamente de creer. La palabra de Dios dice en Marcos 9:23, que al que cree, todo le es posible. Es decir, que nosotros no tenemos que ser una enciclopedia de solución de problemas, de que sepamos cómo se van a solucionar todos los problemas. Nosotros simplemente tenemos que tener claridad de saber a dónde se van a solucionar todos nuestros problemas. Y el único que puede solucionar todos nuestros problemas se llama Jesucristo. Y es ahí donde nosotros debemos abocarnos. Elías sabía eso. Elías sabía contra qué se estaba enfrentando. Él era uno, y ya vamos a ver aquí qué es lo interesante de esta historia. Dice en el versículo 19, acompáñame en la lectura, y esta es la petición de Elías a Acab, y le dice: envían pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Si sumamos ambos, ¿cuántos profetas son? ¿Cuántos? Dios santo. Bueno, 850, son 850. 850 profetas, qué bueno que no es clase de matemática. Entonces, eran 850 profetas. Profetas que pregonaban otra fe. Profetas de dioses con D minúscula. ¿Y cuántos profetas de Jehová habían? ¿Cuánto? 1. 850 versus 1. Ese era un tremendo problema en el que Elías se estaba metiendo. Humanamente era una locura irse a meter a esa discusión, porque él era 1 contra 850 profetas de Baal. No, perdón, 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. Entonces estaban 850 locos bien preparados y él estaba solito. Él estaba solito y se tenía que ir a enfrentar contra ellos. Y aquí empieza la locura de la fe de Elías. Y dice la palabra del Señor que Acab hizo caso de lo que Elías le pidió. Convocó a los 450 profetas de Baal y convocó a los 400 profetas de Acera y al pueblo de Israel, que eran seguidores de estos, que eran seguidores de Baal y que eran seguidores de Acera, detrás de los profetas que habían cambiado sus creencias, que ya no creían más en Jehová, sino creían en Baal, creían en Acera y hacían caso a lo que los profetas de Baal estaban diciendo, en lugar a lo que los profetas de Jehová anunciaron desde tiempos atrás. Y dice en el versículo 22, y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Y ese versículo nos da idea de la veracidad y de la convicción de la fe enorme que tenía Elías para decir: mire, no se preocupen, no es una trampa, solo yo he quedado como profeta de Jehová. No hay otro más, no tengo un ejército allá esperándolo en el monte Carmelo, sino que soy el único. Y empieza a hacerles ver cuán fuerte eran en número, pero con una idea interesante. En ese momento, hombre a hombre no podía luchar.
Lo iban a hacer pedazos en un segundo. Imagínense solo los profetas, sin contar el pueblo que ya eran seguidores de ellos. Si iban a venir 850 hombres encima de uno, ¿qué iban a hacer? ¿Qué iba a poder hacer Elías humanamente? Era ilógico. Pero acá viene un reto espiritual que él empieza a hacerles a toda esa gente. Y dice en el versículo 23, dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Dice el 24, donde el reto fuerte empieza para ellos, y les dice, invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Y dice la palabra ya en el versículo 26 que ellos tomaron el buey que quisieron, y en ese momento invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. Y empezaron a hacer todos sus rituales, empezaron a hacer todos sus gritos y empezaron a danzar y empezaron a gritar como con alaridos para invocar a sus dioses y esperar que sucediera algo. Yo quiero recordarle que la práctica en el Antiguo Testamento de ofrecer holocaustos era la manera de adorar a sus dioses, tanto los con D minúscula como a Dios, Jehová Dios. Entonces en ese momento ellos sacrificaron al buey, lo cortaron en pedazos, tomaban la leña y la práctica era que esa leña, lógicamente, le ponían fuego para ofrecerlo en holocausto, en gratitud a su Dios. El reto aquí era no ponerle fuego con nada, sino que empezar a clamar para que de alguna forma eso tomara fuego. Y empezaron todos estos satánicos a dar vuelta, a gritar el unga, 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 y todo, y bailaban y todo lo que quisiera, y no pasaba nada. Desde la mañana hasta el mediodía. Dice que unos se cansaban, que otros los relevaban. Habían 850 para hacer ese show. Habían 850 para ir uno tras otro, te cansas vos, voy yo, empiezo a gritar vos, te quedaste afónico, empiezo a gritar yo. Y empezaron a hacer todo ese escándalo y no pasaba nada. Y Elías se burlaba de ellos y les decía, tal vez sus dioses tienen sueño, tal vez no los han oído, griten más fuerte, les decía, porque probablemente por eso no les contestan. Empiecen a hacer más bulla para que los despierten. Y se burlaba Elías de lo que ellos estaban haciendo. Ojo con esto. Nadie que no tuviera un entendimiento verdadero del poder de Dios podía hablar con tanta convicción. Pero sabe, aquí habemos muchos cristianos que tememos aún de estar embrujados. Es que a vos te han embrujado, fíjate. Quizás te han hecho algún entierro, por eso es que no prosperás. Mira, anda a buscar, yo creo que alguna de tus diablas anteriores te ha hecho un trabajito. ¿Por qué no vamos a Izalco el domingo en vez de ir al culto que te hagan una tu limpia? Toma, quítate este chapucito de ruda para que te bañes. Y usted está totalmente metido en que eso puede ser una razón por la cual usted no está prosperando. Y muchas personas acá, siendo cristianas, siendo creyentes, congregándose aún, creen que ese poder del enemigo que está vencido puede ser más fuerte que el poder de Cristo Jesús, que lo venció en la muerte, en la cruz del Calvario, perdón. Entonces ese punto es del que nosotros debemos tomar control. Si bien es cierto, el mal existe, amén. Si bien es cierto, la brujería existe, cierto, pero nunca, nunca van a prevalecer las tinieblas sobre la luz. Por lo tanto, el Dios al cual seguimos es un Dios superior, es un Dios todopoderoso. De hecho, tanto nos ha ganado la moral Satanás que nosotros hemos pronunciado más de alguna vez que lo contrario a Dios es Satanás, y ya lo subió de grado. En todo caso, Satanás es lo opuesto al arcángel Miguel, porque de esa categoría son, no está como Dios, no está tan arriba como eso, pero le hemos dado más poder al enemigo del que verdaderamente merece, y tenemos duda todavía,
¿Quiénes de los que están acá en su corazón están diciendo que es cierto? Es que yo pensé que me han hecho brujería, pero todo lo que hago no prospera, fíjese. Nunca me va bien, nunca se arregla mi problema matrimonial, porque es que a este embrujado lo tienen. Este le han dado agua de, ya sabe usted, ¿verdad? Y entonces en esas cosas, y dice, por ahí tiene que andar. Y por eso es que este es así de picaflor. Este por allá anda y este no entiende. Y vamos creyendo que eso tiene más peso que el sacrificio de Cristo en la cruz. Elías estaba convencido. Y Elías se burlaba. Y le decía, mire, ¿y usted cree que tiene un entierro? ¡Está loco! Mire, y usted todavía anda pagando porque le pasen el huevo. Va, si se ríe porque Dios santo ha pasado por el huevo. Y ahí le han pasado el huevo. Y no es que viera, si yo llevé los huevos, pastor. Y duros salieron los huevos. Y la mujer los abrió y cucas salieron de dentro. Y todo el mundo sabe eso. Y todo el mundo cree que eso tiene más poder que Cristo en la cruz del Calvario, lo cual no puede ser. Elías tenía convicción de a quién había creído. Por eso les decía en el versículo 27, gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. 29. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Ha de haber sido un relajo horrible, todos gritando frenéticamente, dice la palabra, todos saltando, pasándose los cuchillos para que sangraran y ellos mismos se fueran bañando de sangre, yendo a meter los cuchillos en la sangre del buey para ellos también participar de lo mismo, y no sucedía nada. Pero vea el 30, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Esto es algo importantísimo. ¿Cómo está su altar para Dios? ¿Será que cuando usted va a ofrecerle al Señor su adoración, el altar está puesto o usted mismo ya botó ese altar? Los altares no eran mayor cosa que, los habían de todo tipo. Pero lo más sencillo era unas torrecitas de piedra para que el viento no moviese la hoguera, para colocar ahí la leña, prender el fuego y que el fuego estuviese estable para que el holocausto, para que la quema de la sangre del animal que se sacrificaba se llevara a cabo. Pero la gente que era seguidora de Dios, la gente que era seguidora de Jehová, tenía sus altares edificados. Tenía sus altares puestos porque continuamente ofrecían sacrificio al Señor. Y ahí estaba puesto el altar. En su vida hay un altar puesto. En su vida está el espacio. En su vida está el tiempo. En su vida está el idioma bajo el cual se comunica con Dios. O es de aquellos que ni siquiera sabe todavía cómo orarle a ese Padre Celestial. Es necesario que empecemos a arreglar el altar de Jehová si es que ha sido botado por cualquier tipo de Dios con D minúscula. Su altar puede estar botado cuando usted no tiene una prioridad clara de buscar al Señor por sobre todas las cosas. Su altar puede estar derribado porque es un compulsivo sexual. Su altar puede estar derribado porque le fascina vivir de la mentira. Su altar puede estar derribado porque no quiere estar a cuentas con Dios. Su altar puede estar derribado porque quiere vivir con un pie dentro de las cosas del Señor, dentro de la voluntad de Dios, y con otro pie fuera. Esas cosas son las situaciones que derriban el altar para ofrecerle sacrificio a Dios. Y Elías mandó a llamar a todo el pueblo para que vieran que no había truco en lo que este hombre iba a hacer. Y en ese momento tomó Elías 12 piedras que simbolizaban las 12 tribus de Israel y las empezó a poner en orden para practicar ahí el holocausto y levantar el altar al Señor. Y no le bastó con poner las 12 rocas para simbolizar las tribus de Israel, sino que en ese momento les dijo, voy a hacer una zanja
alrededor del altar. Y después de hacer una zanja, ¿sabe qué es una zanja, verdad? ¿Comprender? Ya, zanja, cuneta, eso va. Estaba una rueda honda alrededor de las piedras y dijo, voy a hacer ese zanjo ahí. Y en ese momento, después que ya estaba edificado el altar, después que ya había hecho el zanjo, le dijo, hey, tráiganse unos cántaros con agua y llenen de agua esta parte donde se va a poner el altar de Dios. Llénenlo de agua, llenen el zanjo de agua. Dice ahí en el 34, le comparto esto y dice, llenad 4 cántaros de agua y derramad sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez, y lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. 12 cantaradas de agua, no solamente alrededor, sino que sobre la leña puesta. ¿Quiénes de los que están acá fueron scout? Amén. Castorcito, pues, ¿se acuerda? Siempre listo, algo, pero le tocó prender fuego. ¿Cuál era el mayor lío? Cuando había llovido. Encontrar una rama seca y usted tenía que andarse rebuscando todo el día para que la rama estuviera seca y que cuando llegara la noche no le diera problema encender el fuego. Elías llegó bien lejos. Elías no era que era ignorante y que no sabía que el agua no era compatible con el fuego, sino que a propósito, para comprobar cuán grande era el poder de Dios, le dijo, mojen hasta la leña misma. Y bien humedecida, después de 4 cantaradas de agua sobre la leña, lógicamente estaba bien mojada. Y no solo eso, sino que había un charco alrededor, porque él había hecho un zanjo para que el agua, después de que pasara sobre la leña y sobre las piedras, se quedara ahí. Estaba inclusive la tierra, estaba mojada. Y en ese momento, dice la palabra del Señor, de manera que el agua en el 35 corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. 38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Ese fue el poder de Dios. Y dice el 39, viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. En ese momento empieza a darse cuenta de lo veraz, de lo contundente que era el poder de Dios. Y en ese momento a toda esa gente no le cupo duda que Jehová era Dios por lo que había visto. ¿Por qué? Lo que Elías hizo humanamente era imposible. Un trozo de leña mojado jamás va a agarrar fuego. Pero lo demostró, y el fuego fue tan fuerte que consumió el agua misma, que consumió la leña misma, y todo pareció como que nunca habían derramado agua en ese lugar. En ese momento, después de haber cumplido el compromiso que habían hecho, porque ellos decían que si Baal mandaba fuego, Baal iba a ser el Dios, y que si Jehová mandaba fuego, Jehová iba a ser el Dios de la nación. En ese momento él envía a la misma gente, al mismo pueblo de Israel, para que apresen a todos los profetas. Y dice la palabra del Señor en el versículo 40. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Sisón, y allí los degolló. Entonces Elías dijo a Acab, sube, come, bebe, porque una lluvia grande se oye. Recuérdoles que el problema inicial era la sequía. Primero, cae fuego. Les hizo que gastaran el agua con cierta duda porque el agua ya estaba escasa. Y 12 cantaradas de agua que desperdiciaron en ese momento.
Y lo hacían con cierto recelo, pero no les importó porque querían ver lo que ese loco que creía en Jehová era capaz de hacer. Y dice la palabra del Señor en el versículo 43, y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. Aquí estaban el rey Acab, estaba Elías y estaba uno de los siervos de Elías. Y en ese momento lo que él quería es que le avisaran al rey que iba a llover. Y que de esta forma que creyera que la palabra que Dios le había dado a Elías era real. Pero no le mandó una, no le mandó 2, le mandó 7 veces para comprobar el poder de Dios. ¿Por qué se lo digo de esta forma? Porque muchos de nosotros nos fascina la practicidad. Pero Dios, a la luz de su palabra, nos enseña que Él no es práctico. El que es práctico y pragmático es Satanás. Dios no es práctico. De hecho, las cosas que Dios ha establecido para nosotros no giran en torno de la lógica humana, sino que bien establecido está que sus pensamientos no son los nuestros. Prueba de ello es que Dios no es práctico, que a un fulanito que lo pudo haber sanado con solo decirle, sé sano, le dijo, no, mira, andate a tal río, a tal estanque, y ahí en ese estanque te haces 7 baños de asientos, y después de los 7 baños de asiento vas a ser sano. El fulano no quería, el fulano se negaba, ¿cómo iba a poder hacer eso? Pero Dios no es práctico. Dios mandó a hacer esas cosas como en este momento en tu vida. Hay cosas que debes hacer que crees que no son prácticas, que crees que no son necesarias, pero tu milagro no va a llegar hasta que cumplas con esa parte. Dios va ordenando nuestra vida, Dios nos va metiendo en un estado de obediencia hasta que logramos identificar que el poder de Dios es real. Y dice más adelante en el versículo 44. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y vientos y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. La cobertura de Dios sobre Elías llegó en todo momento. Elías era un hombre de carácter. Elías era un hombre de determinación. Elías, cuando le convenía, ignoraba ciertas cosas. ¿Para qué? Para demostrar y hacernos ver que Dios camina en una órbita que no es natural. ¿Por qué? Nuestro Dios es sobrenatural. Y vino Elías con esa fe a mostrarle al mundo que Dios era el único Dios verdadero. Vino a quitar todos los dioses que ellos habían erigido. ¿Para qué? Para que Dios, Jehová Dios, fuera el primer lugar en sus vidas. En esta noche, esa es una pregunta interesante de formular. ¿Es Dios el primer lugar en tu vida? ¿O sigues poniendo, es que no me ha quedado chance de ir a la iglesia, es que no me ha quedado chance de servir, es que hoy no voy a poder, es que fíjese que, y poniendo excusa tras excusa tras excusa, sin darte cuenta te estás yendo en pos de los Baales, en pos de la estatua de acera que ellos habían erigido. Esa parte de la cual nosotros debemos tener tremendo control. La fe de los niños es impresionante porque ellos no andan preguntando cómo, simplemente creen que puede ser. Cuando le hablo de cosas que es bueno ignorar, va encaminado al hecho que dejemos de tratar de encontrar la manera de cómo Dios va a solucionar nuestras dificultades. Eso no es fe. Eso no es fe. Siempre que nosotros queremos pensar en eso, nos metemos en líos. Piensa en este momento cómo Dios puede sanar o salvar su familia. Usted no va a encontrar salida. Es que esté bien enojado,
Es que aquel es bien bravo, es que este no quiere cambiar, es que este es bien contestón, es que con él no se puede hablar, es que no encuentro la manera de cómo vamos a solucionar esto. Si usted empieza a pensar en este momento cómo Dios puede solucionar su situación económica, no va a encontrar salida. ¿Cómo si ya no me prestan? Si ya tengo topadas las tarjetas, si yo ya no hallo ni cómo esconderme de todos los cobradores, sueño con el ruido de las motos, ya siente que le quitan las cosas, cada camión que mira, siente que le llegan a pedir las cosas, bueno, venimos de la Curazao, y siente que ya les tiene que entregar todo, y vive con esa psicosis, ya sabe que no puede más en la forma económica, nos metimos en los líos, la persona que nos da donde vivir, que nos arrenda, ya la tenemos topada de excusas, es que mire, es que me va a venir un dinero, no, es que me van a mandar, y ya nos inventamos todas las mentiras habidas por haber, y económicamente probablemente estamos topados. Pregúntese cómo puede salir de ahí, no nos da el entendimiento. Pero esa labor no nos corresponde a nosotros. Lo que a nosotros nos corresponde es creer. Si todo el mundo le ha dicho, mire, es que usted ya no aplica la categoría de su estado crediticio, es como Z, ya, clase A, B, no, ya es como Z, ya no hay. Hemos inventado una clasificación para usted porque usted nunca pagó y ya estamos perdidos. Ya ustedes lo encuentran en todas partes. Ya si alguien lo quiere buscar es más fácil encontrarlo en Dicom que en Facebook. Mejor en Dicom, que está más fácil, aquí está el fulano. Porque ya topamos. Ya no encontramos manera de salir. Entonces si nos empezamos a formular cómo, nos vamos a frustrar. Porque no vamos a encontrar una salida. No vamos a encontrar una opción. Si usted empieza a preguntarse hoy cómo puede sanar de una enfermedad que le han dicho que no tiene cura, no vamos a encontrar el cómo. No vamos a encontrar, si es que ya nos dijeron, ya me tomé el medicamento, ya le hice caso al médico, ya me puse en control de esta otra manera, ya me hicieron los otros exámenes, ya cambié de médico para tener otro diagnóstico, para tener una segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta opinión, y todos dicen lo mismo. ¿Cómo puedo ser sano? Esa labor le corresponde a Dios. Nosotros tenemos por mandato lo que la Biblia dice en Marcos capítulo 9, versículo 23, al que cree, todo le es posible, sin preguntarnos el cómo. Piensa en los milagros que ya ha recibido. Jamás sucedieron como nosotros pensamos que iban a suceder. Jamás. Jamás dio vueltas y vueltas por otro lado, apareció de otra forma y ¡pa! Milagro. Pero jamás sucedió de la forma que nosotros imaginamos que iba a suceder. ¿Por qué? Nuestros pensamientos no pueden ser los de Dios. Pero nos hemos enfrascado demasiado en el cómo. Le garantizo que Elías jamás se puso a pensar, ¿y cómo va a ser? Si el agua moja, ¿verdad? El agua no puede hacer nada y va a estar bien húmeda esto y la tierra. Elías no pensó en eso. Elías creyó que Dios podía hacerlo. ¿Y qué fue lo maravilloso? Que Dios lo hizo. No pensó cómo. Quizás va a parar el tiempo y Dios va a poner a secar las cosas al sol primero para que después cuando estos despierten de su sueño, entonces ya puede. No pensó en opciones. Simplemente creyó que el Dios al cual le servía era todopoderoso. Y esa es la misión de cada uno de nosotros. Grabar en nuestro corazón lo que Marcos capítulo 9 versículo 23 dice. Y de esa manera tener la seguridad que así como Elías oró y fuego cayó, de la misma forma nosotros podemos orar y hacer que cosas grandes sucedan para gloria y honra de Dios Todopoderoso. Vamos a orar en esta hora, nuestro Dios. Gracias damos a ti, Señor Jesús. Gracias por la oportunidad de estar en este lugar. Mi Cristo, te alabamos, te adoramos, te bendecimos, te suplicamos que tu presencia nos llene en este momento. Háblanos al corazón, bendice nuestras vidas y danos la oportunidad de creer cada día más y más en las cosas que tú haces cuando tus hijos te creen. En Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén.